Pues después de bastantes semanas continuamos un jueves más con el estudio de la carta de la Epístola de Santiago, y para hacer un poquito, muy brevemente, de memoria, recordemos que Santiago está escribiendo principalmente esta carta a los judíos creyentes que se hallaban en la dispersión, judíos creyentes que la mayoría habían tenido que abandonar sus casas, habían tenido que abandonar sus posesiones, dispersarse desde lo más cercano de Palestina hasta todo el Mediterráneo, sur de Europa, llegando hasta el norte de África, y todo por causa de la persecución, a causa de su firmeza, su fidelidad en la fe. Santiago, en el principio de la carta, los primeros versículos, vimos que exhortaba, que mandaba a sus hermanos en la fe a estar gozosos en medio de las pruebas, y les mostraba que era Dios el que mandaba las pruebas a los creyentes con el objetivo de que reafirmasen su fe, con el objetivo de que madurasen en su paciencia y, en definitiva, que madurasen espiritualmente. En la última ocasión empezamos a ver tres herramientas que se nos daba para poder aprobar la prueba, valga la redundancia o el juego de palabras, y solo nos dio tiempo a mirar la primera herramienta, que era ora por sabiduría. Y vimos que orar por sabiduría, pedir sabiduría, no era otra cosa que orar a Dios pidiéndole que nos ayudase, nos guiase a aplicar en nuestra vida cotidiana lo que ya sabíamos de la Biblia. Nuestro conocimiento de la palabra, poder aplicarlo de forma práctica. Esa era la sabiduría a la que hace referencia Santiago. Y Dios mediante, en el tiempo que tenemos hoy, vamos a ver las otras dos herramientas para poder aprobar la prueba. De esas tres herramientas, la primera era ora por sabiduría. La segunda herramienta para poder aprobar la prueba es céntrate en tu posición en Cristo, que lo veremos en los versículos 9 al 11. Y la tercera herramienta para poder aprobar la prueba, ten siempre presente tu recompensa, versículo 12. Y de ahí la relación con las dos canciones que hemos cantado al iniciar la reunión. Siempre con la vista, los ojos puestos en Jesús, los ojos puestos en la recompensa que tenemos celestial. Pero para tenerlo todo en buen contexto, aunque veremos de los versículos 9 al 12, vamos a leer el capítulo 1, versículos 5 al 12. Leeremos las tres herramientas y veremos las dos que nos quedan por ver. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 5, en el contexto de la prueba: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento, echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Versículo 9. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él, el rico, pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de su empresa. Versículo 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Hasta aquí la palabra del Señor. Tres herramientas para poder aprobar la prueba. Ora por sabiduría, y ahora vemos, céntrate en tu posición en Cristo. Acabamos de decir, Santiago se está dirigiendo a personas que están pasando por pruebas difíciles. Personas que tenían que orar por sabiduría para saber cómo aplicar lo que conocían de la palabra de Dios en las circunstancias en las que estaban viviendo en esos momentos. Y una de las cosas que tenían que tener clara en cualquier situación, que traería gozo en medio de sus vidas, en medio de la aflicción, en medio de la dificultad, es recordar que como creyentes tienen una posición privilegiada en Cristo. Y se dirige a dos tipos de hermanos. En primer lugar, el versículo 9 dice: el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición. Y esto englobaría casi a la totalidad de los receptores de la carta, ya que habían tenido que dejar sus hogares,
habían tenido que dejar sus posesiones, habían tenido que salir huyendo para salvar sus vidas en medio de esta persecución, y muchos de estos hermanos en esos momentos se encontrarían pasando por circunstancias de dificultad económica. Si ponían su ojo en lo terrenal, si ponían su ojo en su condición humilde, forzada por esta persecución, de ninguna manera iban a poder tener gozo en medio de la prueba. Pero si, como nos dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 2, ponemos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, si recordamos el privilegio que tenemos los hijos de Dios en cuanto a nuestra posición en Cristo, ni todo el oro del mundo, ni todas las posesiones terrenales en esta vida son comparables con la posición que tenemos como hijos de Dios. Recordemos Mateo 5, versículos 3 y 5, el Señor Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Y en el versículo 5 de Mateo 5 dice: bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. El apóstol Pablo en Efesios 1, versículo 3, dice que Dios ha bendecido a los creyentes con toda, no con alguna, sino con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Céntrate en tu posición en Cristo. Leemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado, nos ha dado el Padre. ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Esa es nuestra posición en Cristo, somos hijos de Dios. Y sigue diciendo el texto: por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amado, ahora, no cuando vayamos a la presencia del Señor, ahora los creyentes somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Consideremos nuestra posición en Cristo. Cuando Dios permite que sus hijos pasen por pruebas de escasez económica, cuando Dios permite que sus hijos pasen por una condición humilde, podemos sentirnos orgullosos de ser escogidos en Cristo. Dice el texto, literalmente, que podemos gloriarnos en nuestra alta posición, o dice la Reina Valera, gloriarnos en nuestra exaltación. Este gloriarnos, literalmente, significa tener orgullo, pero no un orgullo pecaminoso, sino un orgullo que no está centrado en el creyente, sino que está centrado en nuestro Dios. Como digo, podemos sentirnos orgullosos de nuestra alta posición en Cristo, porque somos escogidos en Cristo para ser santos y sin mancha delante de Él. Podemos sentir un orgullo no pecaminoso porque somos hijos adoptados mediante Jesucristo. Podemos sentir orgullo porque somos poseedores, como hemos leído, de una herencia incorruptible, incontaminada, que no se marchita, reservada en los cielos para nosotros. Podemos sentir el orgullo de ser beneficiarios del gran amor de Dios, al cual podemos llamar Padre. Podemos sentir orgullo de ser receptores de toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Estás en medio de la prueba? Medita en tu alta posición, en tu posición exaltada en Cristo, y gloríate en ello. Siéntete orgulloso de ello. De esta manera, como dice Primera de Pedro 1:6, nos podemos regocijar grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seamos afligidos con diversas pruebas. Y si bien el hermano de condición humilde debía gloriarse en su alta posición, sigue diciendo el versículo 10 que el rico se gloríe en su humillación. Algunos de estos hermanos, antes de la persecución, poseían riqueza y las perdieron por completo. Tuvieron que abandonarlo todo, tuvieron que salir corriendo a la dispersión debido a la persecución.
La pérdida de estas posesiones materiales sería vista como una humillación, pero tenía el propósito de llevar a estas personas a no depender de sus pertenencias terrenales, sino a tener una mayor dependencia de su Señor, a tener una mayor madurez espiritual, a ejercitar la fe en Dios, el cual es el único que realmente puede suplir sus necesidades y que, como hemos visto, nos da generosamente, nos da abundantemente de sus riquezas, de sus bendiciones, y nos coloca en una posición privilegiada como hijos de Dios en Cristo. Por otro lado, desde el punto de vista humano, en aquella época el creyente que era rico era visto como algo humillante. Riqueza y creyente no era como agua y aceite, humanamente hablando, digo. Si tienes todo desde el punto de vista material, ¿para qué necesitas a Dios? ¿No te das cuenta de que si tienes todo, materialmente hablando, y ahora dices que eres hijo de Dios, vas a perder toda la comodidad que tienes y vas a ser perseguido por tu fe? Eso es humillante. ¿No eres consciente de que no vas a poder despilfarrar todos tus bienes en orgía, en borrachera? En definitiva, no vas a poder disfrutar de lo que es la vida. Eso es humillante. Ahora tienes otros valores que no te van a permitir hacer con el dinero cosas que, oye, ¿y por qué no las vas a hacer si tienes en abundancia? Eso es una humillación desde la lógica humana. Pero cuando Cristo nos salva de la esclavitud del pecado, renueva por completo nuestro corazón, cambia por completo nuestros valores. Nuestros valores ahora no son los valores del mundo, ahora son los valores del reino. Nuestra riqueza ahora está en Cristo y nuestra gloria no está en nuestra riqueza, sino en nuestra posición en Cristo. Si Dios te bendice con riqueza material, gloria a Dios por ello. No es malo tener bienes materiales, pero úsalos para la gloria de Dios. No permitas que tu corazón quede atado a las riquezas, ya que las riquezas, como vemos en el texto y veremos, son algo temporal. No solo desde la perspectiva de que lo material se queda aquí una vez que partimos a la presencia del Señor, sino que es que no sabemos qué nos depara el día de mañana, y hoy estamos aquí materialmente y mañana no tenemos absolutamente nada. Por eso sigue Santiago citando Isaías 40, versículos 6 al 8, diciendo que la condición del rico pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece, así también se marchitará el rico en medio de su empresa. Los receptores de la carta comprendían perfectamente esta ilustración. Nosotros comprendemos perfectamente esta ilustración. Santiago toma el ejemplo de las flores, la hierba de Palestina, y nosotros tenemos aquí en nuestra tierra el mismo ejemplo de campos con flores en la época en la que florecen, primavera, un poquillo antes, se ven los campos, que si cerezos, que si flores de otros colores, y pasa el tiempo, llega el calor abrasador, y donde había color, ahora es un paisaje totalmente árido. Y Santiago no solo está haciendo referencia a lo efímero de las cosas materiales, sino que también hace referencia a lo transitorio de la vida. Nuestros tiempos están en las manos del Señor, tanto si eres rico como si eres pobre, como si estás, como la mayoría de nosotros, en el medio. La prueba no entiende de posición social, la prueba no entiende de lo que tengas en la cartilla en el banco. Por tanto, cuando tengas que enfrentar la prueba, no te centres en tus propios medios para enfrentar la prueba, sino que afróntala teniendo conciencia de cuál es tu posición en Cristo y las bendiciones que derivan de ello. Esto no significa que si yo ahora paso por una prueba, me centro en mi posición en Cristo, la prueba va a pasar como una balsa de aceite y ni me voy a enterar y no voy a sufrir, no. La prueba no va a ser un paseo por un jardín, pero cuando llegue la prueba, por dura que sea, sabemos que tarde o temprano va a pasar, es algo transitorio. Y si la prueba no pasa en esta vida, sabemos que lo máximo que va a durar es precisamente esta vida.
tenemos el consuelo de que cuando pasemos a la presencia del Señor, la prueba se va a quedar si no ha pasado aquí en la tierra, porque la prueba no va a llegar a la eternidad. Cuando pasemos a la presencia del Señor seremos glorificados con Cristo. Allí no habrá pecado, no habrá dolor, no habrá más pruebas, sino que disfrutaremos de la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Y si enfocamos la prueba en nuestra posición en Cristo, nos va a ayudar a enfrentar la prueba y a poder tener gozo en medio de la prueba, a pesar de las lágrimas, a pesar del dolor, a pesar de las dificultades. Recordemos las palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios 4, versículos 16 al 18. Dice: por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Los creyentes podemos afrontar la escasez que nos pueda sobrevenir de manera temporal en esta vida, porque somos conscientes de la herencia, de las riquezas que tenemos por nuestra posición en Cristo durante la eternidad futura. Como dice Romanos 8, versículos 16 al 18, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esa es nuestra posición en Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Tengamos la perspectiva adecuada cuando afrontamos las pruebas y centrémonos en nuestra posición elevada en Cristo para aprobar la prueba. Estamos viendo 3 herramientas para poder aprobar la prueba. En primer lugar, ora por sabiduría. En segundo lugar, céntrate en tu posición en Cristo. Y en tercer lugar, versículo 12, ten siempre presente tu recompensa. Versículo 12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Si recordáis, cuando vimos la introducción a esta carta de Santiago, dijimos que tenía muchas similitudes con el Sermón del Monte. Ya hemos citado antes parte de versículos del Sermón del Monte en Mateo 5, pero fijaos que ahora también el versículo 12 comienza con una bienaventuranza. Bienaventurado. Esto se puede traducir como dichoso, feliz. Pero no está hablando de una felicidad basada en que todo nos va bien y por eso estoy feliz. No está hablando de una felicidad que depende de mi estado de ánimo, que hoy me encuentro pletórico y entonces soy bienaventurado porque me encuentro feliz, sino que hace referencia a una dicha, a un gozo, a una felicidad que no depende para nada de las circunstancias, que no depende de mis emociones, sino que proviene del gozo que tenemos los creyentes en Cristo. Y aquí dice que es feliz, que es dichoso, que es bienaventurado. ¿Quién? El que persevera bajo la prueba. Dice la Reina Valera, el que soporta la tentación. Y me voy a permitir aquí un paréntesis muy breve. La palabra en el original, en este texto, que se usa, se traduce como prueba o como tentación, es la misma palabra en el texto original. ¿Cómo la traducimos si es prueba o si es tentación? Dependiendo del contexto. Entonces es muy importante entender lo que se está diciendo, porque prueba y tentación no es para nada lo mismo. Pero esta diferencia, si Dios quiere, la veremos el siguiente jueves que veamos Santiago. Así que volviendo a nuestro texto, vemos que la persona que es bienaventurada no tiene su felicidad como resultado de haber pasado la prueba y ya es dichoso por haberla pasado, por haberla aprobado, sino que es dichoso perseverando en medio de la prueba, sin escapar de la prueba. La palabra perseverancia también se puede traducir como paciencia y tiene que ver con soportar una carga pesada. Tiene que ver con soportar una presión muy grande, muy fuerte, sin huir de ella.
sino permaneciendo en ella. Y si el creyente persevera, permanece, soporta la prueba, ¿cuál es el resultado? Pues dice el versículo que una vez que ha sido aprobado, o como dice Reina Valera, que ha resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Esta palabra aprobado, en el original se utilizaba para probar si una moneda era auténtica o era falsa. ¿Cómo se probaba? Pues se cogía la moneda, se metía en el fuego, si el metal aguantaba la temperatura, la moneda aprobaba la prueba y era moneda auténtica. Si la moneda se derretía, se comprobaba que la moneda era falsa y no pasaba la prueba. De igual manera, el creyente que no abandona su confianza en Dios en medio de la prueba de fuego, demuestra que su fe es genuina y es aprobado con su fe fortalecida, con su fe madurada. Y por supuesto no podemos aprobar la prueba en nuestra propia fuerza, sino que afrontamos la prueba dependiendo de Dios, dependiendo del poder del Espíritu Santo, sabiendo que aquel que comenzó la buena obra en nosotros es el que la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. No nosotros en nuestra fuerza, sino apoyándonos en aquel que perfeccionará esta buena obra, como dice Filipenses 1:6, cuando ya seremos glorificados, cuando ya seamos perfectos y cuando ya no tengamos pecado. ¿Y cuál es el resultado último de la persona que persevera bajo la prueba y aprueba la prueba? Dice el final del versículo 12 que recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Y esta palabra corona no hace referencia a la corona de un rey, una corona de oro, de joyas, sino que se usaba, como sabéis, para las coronas de laurel que se le daba a aquellos que ganaban competiciones atléticas. Después de perseverar en la carrera, de esforzarse hasta el último aliento, ganaba la carrera y era premiado con esta corona de laurel. Ahora bien, aquí dice la corona de la vida. ¿Y a qué se refiere esta corona de la vida? Hay algunos que dicen que se refiere a la vida eterna y otros que dicen que se refiere a galardones que los creyentes recibiremos cuando ya estemos en la presencia del Señor. Si Santiago con esta corona de la vida está haciendo referencia a la vida eterna, lo que por supuesto sé que tenemos claro, pero que tenemos que tener claro, es que la vida eterna no se gana aprobando la prueba. La vida eterna no se gana por méritos propios. La salvación no es por obra, sino que es por gracia. Únicamente por gracia, por medio de la fe. Esto no es de nosotros, sino que es un regalo, un don de Dios, no por obras nuestras para que ninguno de nosotros nos gloriemos. Así que en el caso de que esté hablando de esta perseverancia en medio de la prueba, de la salvación, no está diciendo que por perseverar en la prueba gana la salvación, si no persevera, pierde la salvación. No está diciendo esto. Sino que ya posees la vida eterna y esta corona de la vida es una muestra de que ya posees la vida eterna. Algo parecido dice Primera de Timoteo 6:12, cuando Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Segunda de Timoteo 4:8, Pablo dice: en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Aquí está hablando de la salvación. Primera de Pedro 5:4, cuando aparezca el príncipe de los pastores recibiréis la corona inmarcesible de gloria. En ninguno de estos tres textos nos dice que estas coronas, esta vida eterna, que hay que echar mano, la ganamos por nuestros propios méritos. No son recompensas por las obras del creyente, sino que es un galardón que los creyentes recibimos por gracia, por medio de la fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Si por el contrario esta corona está haciendo referencia a algún galardón que los creyentes recibiremos en el futuro, pues también tenemos que tener claro que antes tenemos que ser salvos por gracia, por medio de la fe. Recordemos cuando no hace mucho en Romanos capítulo 2, versículos 6 y 7 leímos que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, y dice: a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad,
esto es vida eterna, esto es premios, galardones que el creyente, que es salvo por gracia, en base a sus buenas obras, va a recibir cuando esté en la presencia del Señor. El Señor Jesús en Mateo 5, 11 y 12 dice: bienaventurados seréis cuando insulten o os persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí, regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas antes que a vosotros. Lo que sí tenemos que tener claro es que tanto la vida eterna como las recompensas que podemos recibir por nuestras buenas obras aquí en la tierra, una vez que ya somos salvos, el Señor las ha prometido ¿a quién? A los que le aman, dice nuestro texto. El Señor va a recompensar a los suyos, el Señor va a recompensar a sus hijos, no como un premio porque le amemos, sino porque Él nos amó primero. Y como somos receptores del amor de Dios, ahora entendemos lo que es el amor de Dios y podemos amarle a Él porque Él nos ha amado antes. ¿Quieres tener gozo en medio de la prueba? ¿Quieres poder afrontar la prueba y aprobar la prueba? Santiago, movido por el Espíritu, nos dice que hay 3 herramientas que nos ayudan a poder aprobar la prueba. En primer lugar, ora por sabiduría para que Dios te ilumine a la hora de aplicar de forma práctica lo que tú ya conoces de su palabra y especialmente en el momento de la prueba. Céntrate en tu posición en Cristo, no importa si eres rico, no importa si eres pobre. Vivimos en este mundo, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra mira no tiene que estar en lo terrenal, sino que lo terrenal es pasajero, es transitorio, pero nuestra posición en Cristo es una posición exaltada, es una posición gloriosa, es una posición en la cual los creyentes encontramos orgullo. Somos hijos del Dios soberano, creador de los cielos, de la tierra, y disfrutamos de todas las bendiciones espirituales que provienen de Él y que Él nos da abundantemente. Y en último lugar, tengamos siempre presente nuestra recompensa. Tenemos la vida eterna asegurada y nada en este mundo nos la puede quitar. Pero es que además recibiremos galardones en la eternidad por nuestras buenas obras aquí en la tierra. Y también una buena obra es afrontar la prueba según la voluntad de Dios. Así que vivamos a la luz de la eternidad que nos espera junto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que estas 3 verdades, que estas 3 herramientas nos sirvan de ánimo para poder afrontar la prueba, que nos ayuden a madurar espiritualmente y que nos perfeccionen a la hora de vivir vida santa para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra.